Saludos, amados hermanos y amigos, que Dios les continúe bendiciendo en estos tiempos. Hoy vamos a abordar un tema que esperemos nos sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una nueva versión internacional que dice: desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así se llama el tema de hoy: desfile triunfal. Este tema que vamos a hablar es cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario y el apóstol Pablo dice que lo que estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario era anulando un acta de decretos que nos estaba haciendo contraria. Que en ese momento, mientras Él estaba en la cruz del Calvario, la estaba quitando, despojando todas las potestades, los exhibió. Ese fue el triunfo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, en esos tiempos, cuando un prisionero condenado a morir era crucificado, se hacía en la carretera principal que iba desde Damasco a Jerusalén, es decir, por donde todos pasaban. El crimen por el cual el prisionero era ejecutado se colocaba en la cruz sobre su cabeza, y la gente que pasaba podía ver al prisionero agonizando, ya casi muriendo, y podían leer el crimen por el cual él fue clavado en la cruz. Es decir, era un espectáculo público, diseñado como un elemento de enseñanza o persuasión para la gente, para que les sirviera de aprendizaje. En el ámbito terrenal, el letrero que estaba sobre la cabeza de Jesús se leía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, con lo cual se indicaba que su crimen era contra Roma en forma de traición. Pero eso era en lo terrenal, en lo físico. Pero en lo espiritual estaba ocurriendo algo más grande, más poderoso. En el ámbito espiritual, el letrero que Jesús mismo clavó en la cruz enumeraba, enmarcaba, decía cada pecado cometido por la humanidad. Es decir, por ti y por mí. Estaba sucediendo entonces que Cristo estaba exhibiendo públicamente a Satanás y sus seguidores, los cuales estaban alegremente mirándolo morir. Ellos se alegraban que la muerte de Jesús estaba siendo ejecutada y era el plan, el cumplimiento del plan que cuidadosamente ellos habían hecho. Pero lo que no sabían es que en esa muerte, por esa muerte no era el fin de la esperanza de la humanidad. Al contrario, fue la llave que abrió la puerta a la libertad. Toda atadura que Satanás tenía sobre la humanidad ahora estaba siendo rota. Satanás había sido completamente desarmado y todo el ámbito espiritual lo podía ver claramente. El enemigo estaba siendo mostrado con un espectáculo público. En lugar del Salvador que colgaba en la cruz del Calvario, el que estaba siendo ridiculizado, dice una versión, era Satanás. Ese fue el triunfo del Señor Jesucristo sobre Satanás. No fue un tipo de lucha de lucha libre, de boxeo entre dos en una muerte. No, era el triunfo del Señor Jesucristo sobre Satanás. Las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario fueron: todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Y así fue. La muerte del Señor Jesucristo es el testimonio de su vida, una misión no violenta, un autosacrificio para predicar buenas nuevas, para que los pobres pudieran ser libertados, sanados en sus corazones quebrantados y liberar a los cautivos de su prisión. Hoy
con mucha alegría, con mucho júbilo, reconocemos y recordamos que la resurrección del Salvador del mundo fue sobre todo el triunfo de aquel desfile triunfal en aquel momento. Para la humanidad, hoy más que nunca hay una esperanza. Para la humanidad, hoy más que nunca hay una esperanza, una salida, una salvación. Hay un Salvador. Tú y yo podemos tener libertad, salvación, vida eterna por medio de ese sacrificio, por medio de ese desfile triunfal. Entonces, ¿cómo no agradecer este acto espontáneo y voluntario y de máximo amor que hizo nuestro Señor Jesucristo? Hoy no es un día de tristeza, sino un día de júbilo, porque hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Si tú hoy has recibido a Cristo, ya está en tu corazón, Él es tu Salvador, le damos la gloria a Dios por eso y seguir avanzando. Pero si no lo tienes, es tiempo de buscarlo. Es tiempo de entender que hubo alguien que tuvo un desfile triunfal para que tú y yo tuviéramos libertad. Y Él es Jesucristo. Acéptale. Dios te bendiga, Dios te guarde.